Jueves 23 de marzo del año 2023. Un día 23 de marzo importante en la historia boliviana. Por supuesto, celebramos el Día del Mar. Y esa carga siempre emocional y fuerte que tenemos en Bolivia respecto a un día como hoy, pero que ya lo estamos finalizando. Así que ese es un detalle. Todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos, bienvenidas a nuestra cuarta clase. Sí, la cuarta clase, así que bienvenidos. Hemos cambiado de computadora, esperemos que ahora esté todo perfecto. La grabación de la anterior clase lamentablemente va a estar en dos partes. Lo siento, no he podido hacer más. Va a estar en dos partes, así que bueno, ni modo, no nos queda de otra más que seguir, más que continuar. Y bueno, ese es el detalle importante y principal de todo esto. Así que sí, estará en dos. Supongo que con el cambio de equipo hoy día no tendríamos que tener ningún tipo de problemas al respecto para evitar el típico problema. Bueno, así que ese es el detalle para esta jornada de unidad número 4. Mire, es la cuarta clase, lo que implica que faltan 6 más para la formación de lo que es nuestra materia de teoría general del derecho, principios generales del derecho. Ya estamos avanzando, los videos de YouTube ya obviamente los ponemos al grupo general de WhatsApp, donde están las autoridades académicas, el doctor Alberto Salamanca, Unifrance. Así que con eso está perfecto, está bienísimo, está buenísimo. Ya conocemos la modalidad, avanzamos. Al final las preguntas, en un momento apago la cámara, señal de que el Wi-Fi no está tan bien que digamos, pero ya estoy con optimismo de que esta vez no tenemos ningún problema en la conexión, así que vamos, las preguntas las anotan y al final, porque ya nos corresponde ver un tema importante y terminar hablando de la costumbre y las características de la costumbre como fuente del derecho. La anterior jornada me hacían preguntas acerca de analogía, por ejemplo, que es otra de las fuentes del derecho no tan conocidas, pero ahora nos corresponde ver lo que es a profundidad la costumbre, pero por supuesto que la costumbre es parte de un todo. Y bueno, sin más preámbulos, compartimos pantalla y bueno, arranquemos, por favor. Teoría general del derecho, principios generales del derecho. Teoría general del derecho, principios generales del derecho. Y unidad 4, sí, es la cuarta clase, la cuarta jornada, la cuarta noche que estamos acá. La sociedad y diversas formas de normatividad, que esto es bastante importante. De todo esto de acá, del tema de la costumbre, es donde ustedes le van a hacer la respectiva pregunta al respecto. ¿Sí? Correcto. Correcto, 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 correcto y correcto. Así que la sociedad y diversas formas de normatividad. Arrancamos, por favor. Introducción. Primero que nada, el ser humano es un ser gregario, es un ser social. Es decir, la humanidad está configurada para que nosotros tengamos una vida en sociedad, una vida social, tengamos una relación con otros seres humanos. Eso significa ser gregarios, vivir en sociedad con otras personas, con otros seres humanos. Eso significa ser gregario. Y es una característica propia del ser humano. Necesitamos amigos, sí, necesitamos enemigos, también. También necesitamos enemigos. Eso es algo que hay que absolutamente ser claros, contundentes, y hay que decir lo que necesitamos enemigos. ¿Qué sería de nosotros sin nuestros enemigos? ¿Qué sería de nosotros sin nuestros rivales? ¿Qué sería de nosotros al respecto? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Y qué sería? Bueno, ahí nosotros tenemos esos aspectos importantísimos de qué sería de nosotros dichos aspectos. Necesitamos vivir en sociedad. Así es, señoras y señores, lo necesitamos. Y lo más importante,
que no importa desde cómo estudies el origen del ser humano. No, eso es algo que en este momento tampoco viene al caso. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente hay el origen de la evolución. No sé si ustedes creen en la evolución, bien. O el origen de cómo, cómo Dios creó a Adán y a Eva. Tranquilos, no es un debate de religión, ahí tranquilos. ¿A dónde vamos? Si crees en la evolución, perfecto, te darás cuenta que el ser humano necesita de otros seres humanos para formar sociedades, hacer familia, y eso es un instinto propio hasta para garantizar la subsistencia de la especie humana. Correcto. Ahora, si crees en que Dios creó a Adán y a Eva, te darás cuenta que la Biblia dice, Génesis, que Adán ya era un ser gregario, es decir, necesitaba a alguien. Se sentía solo, dice la Biblia, por si acaso. Y que le dice a Dios, todos los animales tienen parejas, yo estoy solo. Y Dios lo hizo entrar en un profundo sueño y luego nace Eva. Y ahí Dios mira a Adán y Adán le dice, gracias, es una como yo. El ser humano es un ser gregario por naturaleza, es un ser social. Y eso ya marca, implica y significa el punto de partida de esta unidad y de lo que el día de mañana, que es hoy, hoy se llama derecho. ¿El ser humano participa de diversas relaciones sociales? Sí. No tardó en percatarse de que hay una realidad social que está no normada, correcto. Hay una realidad social que tenemos. Ojo, hay tantas realidades sociales con cuantas sociedades existan en el mundo, dentro del propio país inclusive. Así hay que decirlo, dentro inclusive del propio país. Porque la sociedad tiene sus reglas que no están normadas. Así es, esas reglas no están normadas por si acaso. Y hay una necesidad de establecer formas para regular esa conducta de manera individual como persona y como un conglomerado social. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que vivimos en sociedad. ¿Actuamos individualmente? Sí, cada uno es dueño de sus decisiones, cada uno es dueño y arquitecto de su destino y de su futuro, pero también vivimos en una sociedad y esa sociedad tiene reglas jurídicas que por supuesto ustedes ya las manejan o las tienen que manejar, no solamente para el examen de grado, para el ejercicio mismo de la profesión y también hay reglas de esta sociedad. Y creamos para nuestra vida una relación social con normas de menor o mayor magnitud, dependiendo de eso. ¿Hay normas jurídicas? Sí. ¿Hay normas sociales y normas consuetudinarias? Correcto. Correcto y correcto. Ya hemos visto anteriormente, están los videos de YouTube, las normas jurídicas. Sí, están las normas jurídicas. Y esas normas jurídicas, ya hemos visto, derecho. ¿Cómo se clasifica el derecho? Derecho natural, consuetudinario, positivo y el positivo, público, privado y social. Hemos visto esta división que sí, es posible que te la consulten en el examen de grado y tienes que manejarla. ¿De memoria? Sí, de memoria. Y también hay otras normas que más o menos nos modulan de menor o mayor magnitud, que eso es lo que también vamos a ver acá. Las sociedades y la conducta de los humanos se rige de manera total por la absorbente fuerza de esa costumbre, que enseguida vamos a definirla, de esa costumbre que se tiene. ¿Qué? Ojo, la costumbre con el transcurso del tiempo puede convertirse en disciplina jurídica, es decir, la costumbre puede generar derecho el día de mañana. La costumbre puede generar derecho el día de mañana. ¿El tiempo lo hace? Sí, y eso vamos a verlo aquí, por si acaso. El transcurso del tiempo, la evolución de la sociedad, sí, se fueron diferenciando en normas jurídicas, morales y normas de trato social, que vamos a verlas en las 10 clases. Que en el presente, aunque tengan un común denominador las tres, regular la conducta del ser humano, se encuentran plenamente diferenciadas. Si te preguntan, ¿qué normas regulan la conducta del ser humano, del hombre, de la mujer, etcétera? Fácil.
Hay normas jurídicas, morales y normas de trato social. Ya hemos visto normas jurídicas y ahora veremos costumbre un poco. Y luego ya morales, un poco del derecho natural y trato social, que bueno, tocaremos paso a paso, por favor. Eso les voy a pedir, que toquemos pasito a pasito. Entonces, estas normas regulan, pero cada una, claro, se concentra en regular la conducta nuestra. La conducta nuestra. Pero hay una gran diferencia, por supuesto, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en todo esto. Por si acaso hay una gran diferencia en todo esto. Hay una gran diferencia, así hay una gran diferencia. En ¿sancionas o no sancionas? Y lo más importante, ¿qué tipo de sanción hay? Y ese es un detalle importantísimo, que lo veremos paso a paso, que ustedes tienen una idea, pero aquí estamos avanzando y aquí estamos refrescando. Muy bien. El hábito. Antes que me olvide, un segundo, por favor. Antes que me olvide, a estas horas de la noche. Ya, escúcheme bien, por favor. Nuestras clases son los días jueves. Y esta es nuestra clase de cuarta jornada, de aquella que empezamos 3 de marzo, 10 de marzo, 17 de marzo, 24 de marzo. Tranquilos, tranquilos. No estoy cambiando. Más bien lo siguiente. Para los que estén en la ciudad de La Paz, sí, para los que estén aquí en la ciudad de La Paz, sede de gobierno, donde también está una de las sedes de la Unifrance. Yo sé que hay estudiantes que están en Santa Cruz o otros puntos, bueno, no puedo hacer mucho, pero les comento lo siguiente, y al final ya podemos hacer algunas consultas al respecto. Les pido por favor, ya sabemos esa hermenéutica de avance. Les comento lo siguiente, que el 28, martes 28, va a haber una defensa externa de examen de grado en la universidad a las 9 de la mañana aquí en la ciudad de La Paz. Sí, la otra semana, en un par de días, algunos días. Va a ser el martes 28, 9 de la mañana, aquí en Unifrance. Mezzanine, el classroom o workshop, el número 2. Entonces ahí van a ser las defensas. Va a haber una defensa de examen de grado. Sería bueno que los que estén en La Paz justo ese día puedan asistir, acudir, para poder ver la hermenéutica de cómo es el examen de grado, las temas, las preguntas. Muchos sé que están asistiendo, sí, pero también tienen que seguir asistiendo para ver la hermenéutica, los roles. Quien les habla, obviamente, va a estar de tribunal, por supuesto, como universidad. Se invita siempre a otro docente, que son 2 tribunales internos. Se invita al Ministerio de Educación, que designa un delegado a través del Colegio de Abogados, y se invita a la Universidad Pública del Distrito, que en este caso, como estamos en la Ciudad de La Paz, es la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, el quórum es con 3 personas. Entonces, ahí tenemos ese absoluto detalle importantísimo para que ustedes, jueves, no, perdón, martes 28, la confusión de los martes 28, martes 28, sí, martes 28, a 9 de la mañana nos veamos en Unifrance. Sí. No se olviden, las defensas internas son cerradas, porque el nombre lo dice, internas. Pero las defensas externas son defensas públicas y abiertas. Son defensas públicas y abiertas. Son defensas públicas y abiertas. Cualquier ingresa, es público, son audiencia pública. Esa es la situación. Revisten la calidad de audiencias públicas. Así que ahí ustedes ya tienen ese detalle importantísimo al respecto. Así que bueno, ese es un detalle importante que para que ustedes tomen en cuenta y bueno, estén presentes los que puedan el martes 28, en algunos días, 9 de la mañana, aquí en Unifrance. Sí, no hay donde perderse, así que bueno, ese es un aspecto absolutamente normal e importante en todo esto, así que ya saben ustedes, para que ustedes puedan estar presentes y así que bueno, ahí está ese detalle. Así que bueno, ese es un aspecto importantísimo en
cuestión. Así que bueno, si hay consultas, dudas, sí, al final, por favor, pero es una invitación abierta. Además que no se olviden ustedes no pueden olvidarse. La defensa interna, el nombre lo dice, es interna. La defensa externa reviste la calidad de audiencia pública. Reviste la calidad de audiencia pública. Así que ya ustedes saben ese detalle, reviste la calidad, así que cualquier persona puede ingresar, cualquiera. Ustedes dirán, ¿de otras universidades pueden venir a nuestras defensas? Sí, claro, es audiencia pública, aunque se haga en nuestra universidad, con mayor razón. Absolutamente con mayor razón, claro, es audiencia pública. Así que martes 28, 9 de la mañana, aquí Unifrance La Paz, audiencia, es una situación de defensa externa, así que bueno, ustedes pueden, ¿cómo se llama? Asistir, tendrían que. Es una defensa, así que bueno, ese es un detalle importante y bueno, ahora sí. Vuelvo a compartir pantalla, por favor, en serio. Y esos anuncios y consultas, igual ya saben, al final. Por favor, al final. Ahora sí. Bueno, volvemos a compartir pantalla y ya. Tema 2 de esta unidad, el hábito. Es importante hablar del hábito, porque el hábito es una disposición adquirida. ¿Todos los humanos tenemos nuestros hábitos? Sí. A ver, pónganse a pensar ustedes. Nos levantamos. Ok. Y al levantarnos, tenemos un hábito de cómo hacemos las cosas hasta antes de salir en casa. Ustedes dirán, pero es muy mecánico lo que hacemos en ese ejemplo que usted nos dice de levantarnos y al momento de salir de la casa o del departamento donde ustedes viven. Sí, hay un hábito y hay un orden en ese hábito. Primero te levantas, te pones siempre la chancleta o chinela, depende cuál sea el caso, derecha primero, izquierda al segundo o al revés. Vas al baño, tienes X hábito, o primero mucha gente desayuna, luego va al baño, pero eso depende ya de cada uno. ¿Y eso qué significa? Que es adquirida y es durable para realizar ciertos actos con una creciente facilidad y destreza, que necesitan una etapa de formación y aprendizaje. ¿Un hábito puede generar costumbre el día de mañana? Sí puede, pero es un largo proceso llegar a la costumbre. Sí, es bastante largo. Hay que hacer un proceso de formación, sí, y aprendizaje. ¿Alguien te ha tenido que enseñar? A hacerte el desayuno. Alguien te tiene que enseñar a bañarte, a cepillarte los dientes, a vestirte. Correcto. Entonces, con todos esos puntos, es un proceso, el hábito de formación o aprendizaje, con plena intervención de la conciencia del individuo. Te vas conscientemente al baño, te vas conscientemente a la ducha, a lavarte los dientes, a hacerte el desayuno, te vistes conscientemente, eliges el tipo de ropa, también depende mucho del clima, por supuesto, pero eliges conscientemente hasta el color de la ropa, qué vas a desayunar y luego te vas a hacer tus actividades cotidianas. Pero a medida de que se ha ido aprendiendo, los actos repetitivos se vuelven automáticos y extraconscientes. Ese es un detalle. Tienes un nivel de conciencia, pero conforme transcurre el tiempo, es un acto repetitivo, es automático y hasta excede tu conciencia. ¿Por qué? Porque ya sigues una mecánica, un hábito, esa es la palabra, una mecánica en la que tú haces ciertas cosas y en esas ciertas cosas terminas haciendo algo que será mecánico, automático y que se te puedo preguntar así, ¿no? En ejercicio, ¿qué desayunaste ayer? Antes de ayer, hay mucha gente no recuerda. Recuerdan que desayuno, pero a veces no. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. Correcto. Eso es parte de nuestra naturaleza de seres humanos. Así que no tengamos pena, no nos preocupemos al respecto. Y listo. Clases de hábito. ¿Hay clases de hábito? Sí. Los hábitos se hayan establecido la división especialmente en el grado de tu conciencia. ¿Por qué? Porque un hábito no puede ser obligado a realizar un hábito. Necesitas un nivel de conciencia para realizar. Tienes un nivel de conciencia para, por ejemplo, qué lado de la cama te vas a echar a dormir. ¿Derecha, izquierda o al centro? Buena pregunta, eso ustedes lo sabrán.
¿Qué zapato, chancleta, chinela, abarca, no lo sé, te vas a poner a levantarte? Primero la derecha, la izquierda. No lo sé, pero has tenido que tener un grado de conciencia para realizarlo y luego repetirlo. Entonces, cuando el hábito se forma sin intervención de la conciencia, sin que el individuo se dé cuenta, se llama el hábito pasivo. No es contradicción. Repito, para hacer del desayuno tienes que conscientemente comprar cosas, pan, jamón, queso, mortadela, queso crema, dulce de leche, mermelada, mantequilla, margarina, no lo sé. Pero estás en un nivel de conciencia. Pero llega el momento en que si te pregunto, ¿qué almorzaste ayer? No, no sabes. No. ¿Por qué? Porque lo haces ya cuando tu conciencia no interviene. Lo haces repetitivo, el hábito. Eso se llama hábito pasivo. Pero, ahora, el hábito de vivir en una región de altura, por ejemplo, acá en la ciudad de La Paz, la altura al menos del estadio Hernando Siles, Miraflores, es 3.650 metros sobre el nivel del mar. Si son del alto, están 4.100, por ejemplo. Si estás más hacia la zona sur de la ciudad de La Paz, obviamente disminuye. Y si estás en Palca, un poquito sube. Si estás en Mecapaca, obviamente va a bajar a 2.800. Pero, ¿eso qué hace? Que el organismo nuestro se vea afectado a comparación de, por ejemplo, gente del que vive en el oriente boliviano o que está ahí por trabajo, estudio, vivencia, lo que sea. Pero resulta que nuestro organismo poco a poco se adapta hasta sentirse cómodo y ahí podemos decir que hay un hábito respectivo. Hay un hábito respectivo que adaptas hasta el tema de la comida. La marraqueta es un alimento absolutamente diario en la ciudad de La Paz, en el Alto, en el departamento, diremos. Pero recién está ingresando al oriente porque no es propio del oriente. Y obviamente tu organismo se acostumbra. Tu café, tu marraqueta, tu queso. Tu café, tus empanadas, nunca dije tucumanas, tus empanaditas, en el oriente, por ejemplo. Entonces, tu organismo se adapta, entonces, a todo esto de acá. Ahora, hay hábitos, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Hay hábitos biológicos? Sí, hay hábitos biológicos que tu propio organismo modula, adecua, porque tu organismo se adecua a ciertas cosas. Se adecua. Hay gente que llega a La Paz y, por ejemplo, no puede comer nada pesado en esa noche o en ese día. No puede. Y si fuera Santa Cruz, no, es muy diferente porque hay un hábito biológico. Hablamos también de otros hábitos orgánicos o motores, donde realizamos a nivel motor ciertos movimientos. Nadamos, saltamos, bailamos, escribimos en la laptop, etc. Hay también hábitos psicológicos, operaciones mentales, sumar, restar, escuchar buena música, etc. Es decir, hay diversos tipos de hábitos que los humanos tenemos y realizamos. Así que bueno, ese es un punto importante que es propio de nuestra naturaleza humana. Ahora, ¿cuáles son las características del hábito? Primero, el hábito es individual. Eso es algo que hay que entender. El hábito es individual, porque es algo que aprende un individuo o que se forma en ese individuo. Así de simple. O papá o mamá, no sé, o ambos, no sé cuál es el caso de ustedes, nos enseñaron a ir al baño, a cepillarnos los dientes, a usar la toalla, a lavarnos la cara, a vestirnos. A vestirnos dependiendo qué tipo de ropa. O la mujer que tiene que combinar el zapato con la cartera, por ejemplo. El varón el cinturón con el color del zapato. Eso es algo que nosotros lo hemos aprendido y se ha quedado en nosotros. Pero resulta que también, si tienes que trabajar 7:30 de la mañana, tienes que formar un hábito que se te va a quedar toda la vida, así ya no trabajes el día de mañana a esa hora, de a qué hora saber dormir y a qué hora saber levantarte. Hay gente que todavía necesita alarma y otros que su reloj biológico o el hábito individual, que es una de las primeras características, hace que, yo qué sé, si es 7:30 que tienes que trabajar, 6 ya estés despierto. Y haces un hábito también en función al tiempo, porque eso es algo que se forma en ti. Juegas con el tiempo. En X tanto me ducho, en X tanto me aseo, me preparo, desayuno y tengo que estar, si tienes vehículo propio, afuera en la calle a tal hora o en a X hora
esperando el transporte público porque ya hasta adquieres y sabes a qué hora va a pasar el vehículo de transporte público, llámese micro, minibús, trufi, o Macatari, o llámese Chuturubí, etcétera. El nombre dependiendo de la zona en la que están viviendo ustedes. No es el cómo instinto que es propio de toda la especie, ¿no? Por ejemplo, es que no todos los hábitos van a ser usos. No, estamos hablando del hábito. El hábito de escribir a máquina, o computadora, el hábito de levantarte. Entonces, primera característica del hábito, porque estamos viendo ese punto, es individual. Y cada uno de ustedes tiene un hábito absolutamente individual. Hay gente que como hábito no puede dormir sin tomarse un vaso de leche o comer algo. Y hay otros que es al revés, que si comen, no duermen. Perfecto. Segunda característica es adquirido. Se aprende. No naces con el hábito. Es lo que yo les decía hace rato. Alguien te enseña. Alguien te enseña, papá, mamá o ambos, dependiendo del caso. Te han enseñado a cómo echarte. Te han enseñado a levantarte, ir al baño, hacer necesidades, bañarte o ducharte, mejor dicho, lavarte la cara, hasta hacerte el desayuno, hervir el agua, etcétera. Es decir, no vas a nacer con ese hábito. Vamos a aprenderlo. Y por lo general, aprendemos del primer círculo llamado familia. Nadie nace sabiendo bailar. Aprendemos a bailar con lo empírico, la experiencia. Estos hábitos se fijan en la extraconciencia, lo que llamamos memoria. La memoria ya nos dice cómo hacer las cosas y la práctica lo perfecciona. La práctica lo perfecciona. Un bebé o un bebé no va a nacer sabiendo lavarse los dientes. Un niño de 4 o 5 años, si no les has enseñado nunca, nunca se va a lavar los dientes. Entonces, la segunda característica del hábito es adquirido. Luego tenemos que es perfectible. Tenemos esa figura que es perfectible, susceptible de mejoramiento. ¿El hábito lo tienes que mejorar? Sí, lo mejoras. Y eso te genera un nivel importantísimo de lo que se llama experiencia también. La experiencia hace que muchas cosas puedas aprender, que muchas cosas puedas realizar, que muchas cosas puedas, cotidianamente hablando, tener en tu vivencia. ¿Es susceptible de mejoramiento? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Tienes 7:30 que estar trabajando. Te levantaste 6:30. Pero resulta que hay un detalle, te equivocaste. No sabías que tu hábito en este ejercicio de tu casa en transporte público al trabajo son 45 minutos. Por lo mínimo. 6:30 te levantaste. Y sí o sí tienes que ducharte, asearte, acomodarte, desayunar. Y ya son las 7. Y vas a llegar 15 minutos tarde, en el mejor de los casos. Entonces ya aprendes a perfeccionar tu hábito, aprendes a perfeccionarlo. ¿Por qué? Porque si te levantas tarde, que es una posibilidad, bueno, ya tendrás la ropa lista en la famosa sillita que todos tenemos en el cuarto, te ducharás la noche antes, prepararás el desayuno, cosa que solamente sea abrir la heladera si es que vas a llegar tarde, comer en el camino o comer cuando llegas a la oficina, o a lo mejor afuera de tu oficina hay una señora que vende el desayuno, perfecto. Es decir, lo vas a perfeccionar. ¿Hay limitaciones naturales? Sí. ¿Individuales? Sí. Hay veces que no depende de ti el tema del transporte público o que justo hay un accidente, un embotellamiento terrible, cosas que no dependen de ti, pero tienes que aprender a perfeccionar tu hábito y saber muy bien muchas cosas. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo. El que aprende a nadar, a la primera no vas a aprender a nadar, necesitas sí o sí salvavidas,
en cualquiera de sus diseños o modelos, o flotadores, el nombre que reciba dependiendo qué zona del país sea. ¿Estás inseguro? Si con miedo, si topes movimientos, si cuando vas practicando te vas a volver más diestro, experto y seguro. Igual que ir al trabajo. Si hay un bloqueo, marcha, movilización, perfecto, ya tú sabes muy bien en qué momento. Jugar con el tiempo o bajarte, las rutas, etcétera. Eso ya lo perfeccionas con el tiempo. Entonces, estas son las 3 características del hábito, que es individual, adquirido, perfectible. Luego tenemos usos y usos sociales, 2 cosas diferentes, que vamos a explicar acá. Vamos a clarificar. Así que arranquemos. Primero, que el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, los 2 son buenos. El de Osorio y el de Cabanellas. Yo siempre recomiendo a los estudiantes que están en tesis, trabajo dirigido, proyecto de grado o examen de grado como son ustedes, siempre yo recomiendo que tengan a mano un diccionario, Osorio o Cabanellas, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque hay palabras, tecnicismos que requieren ser explicadas por el diccionario jurídico. Entonces es una herramienta bastante importante que ustedes tienen que tener y merecen tener a mano. Consejo. Entonces, usos, dice el diccionario, son una forma rudimentaria o inicial del derecho consuetudinario. Ojo con la definición. El uso es el inicio del derecho consuetudinario. Menos solemne, sin formalidades, sin formalidades, a diferencia de la costumbre, que es derecho consuetudinario, suele ser supletorio con algunas leyes escritas, también es cierto. Así que ahí tenemos nosotros la primera definición del diccionario que nos está dando sobre usos Manuel Osorio. Así que así nos encontramos. Por ende, los usos son pautas menos imperativas, menos obligatorias, y equivalen a etiquetas, opiniones y convencionalismos, de que va desde la simple habitualidad individual hasta una propia costumbre jurídica que puede formar los usos. Ahora, en términos concretos, uso es un modo peculiar de obrar, es un modo peculiar de proceder, es un elemento de la situación, de un hecho particular, concreto, que no se presenta con las características de publicidad y uniformidad. No. No todos los hábitos se hacen usos. Ahí está la relación. Hábito, uso, uso, costumbre. Algunos sí, les cuento que algunos sí ha sucedido. El hábito ha hecho un uso. Ese modo peculiar de obrar o proceder. Que de manera individual afecta a una sociedad. Sí, correcto. Y no todos los hábitos han sido usos, ni todos los usos van a llegar el día de mañana a costumbre. Sí, lo sé, se comió un poco la imagen, pero es costumbre, tranquilos ustedes. Entonces ahí nos damos cuenta de este aspecto importante y en cuestión. Así que bueno, hasta ahí estamos perfectos. Ahora, uso y usos sociales. Usos sociales son las prácticas generalmente admitidas en una comunidad o en algunos sectores. Usos sociales. Varían según la época y los países y la mayor parte de nuestros actos están sujetos a ello, a estos usos sociales. No es costumbre, pero es un uso social donde esperas el transporte público. Y créanme, casi nadie espera en la parada respectiva. La forma de vestir, comportarte con los demás, ordenar los aspectos de nuestra vida, viene determinada por estos usos, cuya importancia es enorme. Son grandes las conexiones que tienen los usos sociales con las normas jurídicas. Por ejemplo, es increíble que en tu defensa de examen de grado externa e interna, me refiero al varón, uses un
terno. Sí, un terno. Camisa bien planchada, corbata, un saquito, pantalón de ese terno con su cinturón y el zapato bien lustrado, limpio, impecable. ¿Quién inventó ese terno? Que es famoso en Bolivia y que se usa en Bolivia en todas partes. En La Paz es demasiado común usarlo. Los ingleses. Y se ha convertido ahora en un uso social para cierto tipo de actos. Así de sencillo. Tu forma de vestir y comportarte es un uso sociales. Pero, obviamente, los usos son pautas, opiniones, que es parte de una habitualidad individual. ¿El uso puede ser individual? Sí. El uso social ya no es individual. Ahí está la diferencia. El uso social es para toda la sociedad. ¿El uso es algo individual? Sí. ¿Cómo estás vestido en tu casa en este momento? Exacto. ¿A alguien le importa cómo está vestido el compañero en su casa? No. ¿Por qué? Porque es un uso. Algunos usan buzos para dormir, otros en su casa buzos deportivos, poleras, poleras poquito viejitas. Eso es un uso. ¿Y el uso social? ¿Qué es lo que la comunidad o en la época o en ese lugar o país te dicen cómo están sujetos los actos, por ejemplo, de convivencia o comportamiento con los demás, de tu propia vida, cuando sales a la sociedad o tu forma de vestir? Muy ligado a la norma jurídica que llamamos derecho, por si acaso. Ahora, ahora, ahora. En cuanto a ciertos usos sociales, son respetados y más estimados que las normas jurídicas. Y hay usos, no costumbre, usos que son más respetados y apetecidos que el propio derecho. Por ejemplo, el duelo. El duelo, el duelo, el duelo. El duelo es un uso social, sí, no es costumbre. No hemos llegado a hacerlo costumbre todavía. No, está equivocado. A ver, si se muere alguien en el barrio y es cumpleaños del vecino, el vecino va a hacer su fiesta, te guste o no te guste. No hay ese nivel de costumbre de que se cancela todo por esto. Pero el duelo es un uso social. Es el uso social más conocido y respetado todos estos. Pierdes una persona, pierdes un ser querido, quieres estar solo, quieres que la gente te apoye, se va uno al velorio, te ofrecen cafecito y estás ahí que no quieres saber nada. Si tienes 50,000 compromisos, todos quedan cancelados y las personas tendrán que entender que estás en duelo. Pero repito, y ustedes saben que estoy en lo correcto. ¿Es un uso social? Sí. No hemos llegado a la costumbre porque falta un pasito para la costumbre. Hábito, uso, costumbre. Ese es el procedimiento. Repito, en su barrio, en su zona, hay cumpleaños de alguien del barrio, de la zona, y se muere un vecino. El cumpleaños no lo van a suspender. La costumbre diría que sí. Gran diferencia. Todavía no hemos llegado a la costumbre, tranquilos todavía. El contenido. No hay una diferencia clara. Hay muchos que confunden los hábitos con los usos, con las costumbres y con el derecho más inclusive. Con las normas jurídicas las confunden, pero está bien, eso enriquece al derecho. Eso no hace más que enriquecer a esta ciencia jurídica tan hermosa que es el derecho y que ustedes han decidido tomarla, llevarla a cabo, llevarla adelante. Así que, así que bueno. Y bueno, por ejemplo, el tema de no robar. Sabemos que no robar es un precepto religioso, que luego se ha convertido en un precepto jurídico y es un uso social.
salvo en ciertos círculos, los delincuentes habituales. Por ejemplo, ladrón no roba ladrón, etc. Ahí nos damos cuenta de esos aspectos. Los usos proporcionan bastantes ocasiones la materia prima para hacer una norma jurídica. Y hay una confusión de los usos con el derecho. Pero está perfecto porque es hábito, uso, costumbre, derecho. Así que ese es el procedimiento, sí. Los usos sociales integran reglas que carecen de medios coercitivos para la aplicación. No son obligatorias como las normas jurídicas, no lo son, es que no lo son. Son usos sociales. No te pueden obligar a hacer X cosas que son usos sociales. Pero se observan estos usos en la vida diaria, como razón de mutua convivencia, de la conveniencia individual, a la espera de una adecuada reciprocidad. Si yo me ducho, me arreglo bien, me perfumo y estoy muy presentable para ir al trabajo, espero que los demás estén igual que yo. Claro, reciprocidad. Claro que sí. Ya, te dan un uniforme en tu trabajo. Perfecto. Lo planchas, lo cuidas, lo tienes bien bonito y te lo pones. Esperas por un nivel de reciprocidad que la otra persona también tenga bien planchadito y presentable el uniforme, si ese es el caso de una empresa X que tenga un uniforme. ¿Sí? El inspector vendrá y dirá, ¿están todos con uniforme? Sí, perfecto, listo, cumplieron, ya está. Pero para una persona no va a ser suficiente que todos estén así. No, 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 no y no. En base a lo que yo les estoy explicando. Entonces, entonces, los usos sociales constituyen la práctica, estilo o modo de obrar colectivo o generalizado, que se ha introducido imperceptiblemente y que inclusive adquiere fuerza de ley. Sí, correcto. Así de sencillo. El uso es sinónimo de modo de proceder, configura un elemento de la costumbre en su frase embrionaria. Estamos al inicio de la costumbre, ya que del uso nace tiempo y del tiempo nacerá la costumbre. Así de sencillo, así de simple, y es algo absolutamente importante en todo esto. El uso es sinónimo de proceder y configura un elemento de la costumbre en su fase embrionaria, ya que del uso nace tiempo y del tiempo nacerá la costumbre. Así que con eso estamos interesantemente bien. Ahora, conforme a estas explicaciones, los usos son modos de proceder o de obrar que tienen los individuos al interior de la sociedad. La sociedad recoge usos, los asume, los transforma en algo extra individual y los convierte así en costumbre. Del hábito hay el uso, del uso, costumbre. Y la costumbre puede o no llegar el día de mañana a ser una ley formal, escrita o derecho positivo. Ese es el procedimiento respectivo que también tenemos que decirlo aquí en esta clase. Así que, bueno, ahora, costumbre. Ahora sí, ya hemos llegado a lo que es la costumbre. ¿Arrancamos? Cuando un hábito social se prolonga, acaba de convertirse en obligatorio, basado en la creencia que los individuos tienen de ese imperio, de esa fuerza, de ese vigor que tiene. Por ejemplo, lo acostumbrado se transforma en lo debido. Se entiende que es un uso que existe en el grupo social, que expresa el sentir jurídico de los que componen ese grupo, que a fuerza de repetirse por necesidad o tradición, se convierten en dirección común. Así vamos repitiendo acciones que con el transcurso del tiempo, ese nivel de repetición que lo has hecho por necesidad o por un tema de tradición, va a llegar en el momento en que va a tener una fuerza
en esa sociedad en la que vives o en la que viven otras personas. Va a llegar el momento en que se va a llegar a tener esa situación importante y va a ser un catalogador común de apuntar hacia una mismísima dirección al respecto. Apuntar e ir a una misma dirección común como grupo humano en base a esto. En los orígenes de todos los pueblos, fue la costumbre la que consagró la práctica jurídica diaria. Puso un modus vivendi, un modo de vida que se hizo imprescindible a todos. Por ejemplo, rezar juntos. A las 12:30 en punto, todos están en la casa porque van a comer sí o sí. Punto. Si no, nadie come hasta que llegue el otro. No, y todos 12:30 en punto en este ejercicio, ahí estaba. Era una práctica jurídica diaria. Era una práctica jurídica diaria. Un modus vivendi, un modo de vida imprescindible a todos. Eso fue en los orígenes. Luego aparecen las festividades. Y la gente, desde la época del cristianismo, necesita trabajar en lugares que no son precisamente donde han nacido o donde han crecido. Precisamente no son esos lugares. Porque el ser humano necesita moverse en otros lugares y moverse de un lugar a otro donde, no sé, se sienta mejor económicamente, por ejemplo. Y hay prácticas jurídicas diarias que no necesariamente, claro, son normas obligatorias para esa sociedad, para esa familia, pero no están prohibidas por la ley positiva. Así de sencillo. A la ley positiva o al derecho positivo no le interesa dónde festejes Navidad, creas o no en Jesús, seas o no ateo. Al derecho positivo no le interesa. En serio, ¿dónde vas a festejar? O de la noche del 24 de Nochebuena a recibir el 25. No, no le interesa, en serio. Al derecho positivo no le interesa, no hay una regulación. Claro, sabemos bien que el 25 es feriado por Navidad. Eso es el Estado lo que hace y ya está. Que si hay alguien que realiza delito o acciones contra el bien público, allá, eso es otra historia. Pero tú como persona, como individuo, ¿dónde vas a pasar? Y si estás en un lugar alejado, pues tu familia ya te impone una regla jurídica, quieras o no, y ya lo es. ¿Qué dice tu familia? No interesa si estás todo el año en, no sé, X país. La Navidad se la pasa aquí con tu familia y punto. Verás qué haces, pero me llegas acá. Ocurre en muchas sociedades en América, incluyendo Estados Unidos, Centroamérica, Bolivia inclusive no es la excepción, y la gente desespera, gasta mucho dinero en pasajes porque hay que pasar Navidad en familia. Y después de la Navidad, volver al lugar donde estás trabajando o viviendo. A la ley no te va no va a decir la ley boliviana, todos los bolivianos tienen que festejar o pasar Navidad en Bolivia. No va a haber eso. Pero la práctica jurídica diaria de tu familia y de las familias va a decir que desde Estados Unidos hasta Bolivia tiene que haber esa regla. Y pare de contar. Y si no tienes justo momento, no te preocupes, te ayudamos, pagamos los pasajes. Y ustedes saben que no estoy mintiendo y ahí está. Entonces, la formación del derecho de un modo consuetudinario es síntoma de los tiempos antiguos, no es de reciente data, no es algo reciente, no es nuevo. Muchas de las costumbres que tenemos nosotros no son ni siquiera nuestras, han sido heredadas y hemos adquirido como sociedad. En Inglaterra, la hora del té es la hora del té, sin importar con quién estás, dónde estás. Entonces aparece una acción espontánea de un grupo social que se adecua a una costumbre, a unas acciones, y le van a decidir que del pasado la repiten y que la van a seguir transmitiendo a las siguientes y futuras generaciones. Y esto es algo que los grupos sociales primitivos se caracterizaron. Poseían diversos sentimientos, supieron exteriorizar en sus prácticas cotidianas. Pero muchos de ellos, ¿qué querían? Un sentimiento básico que es el que persigue el derecho y que ustedes están acá. Justicia. Ese es un sentimiento importantísimo de los pueblos más primitivos, inclusive organizados en grupos sociales.
Hablar y acerca de lo que es justicia. La justicia, señoras y señores, así es, la justicia. Así que bueno, ahí tenemos dichos aspectos importantísimos. Ahí tenemos dichos aspectos importantísimos. La justicia. El derecho consuetudinario, en un principio, era un derecho absolutamente oral, correcto. El hombre realizaba actos, los repetía, se incrementa o se acentúa la repetición constante y la necesidad de cumplir este acto y no otros actos. Este acto y no otros actos. Así de sencillo. Y eso es algo que se estableció absolutamente bastante. Con el tiempo, este acto se hace imprescindible, se hace irreemplazable, logra plasmarse en un uso que una norma determinada genera como actividad. Claro está, que no solo basta la continuidad del acto. Ese es un detalle importante cuando hablamos de costumbre. No es solamente que el acto se repita, se repita, se repita de generación en generación. No. Que sea obligatorio. Que se repita, se transmita de generación en generación y que sea absolutamente obligatorio. Caso contrario, pues no puede ser considerado como costumbre un mero acto, un uso o un hábito, por ejemplo. Y ese es algo también importante. La obligatoriedad ya nos dice absolutamente estos aspectos principales. Estos aspectos principales. Así que bueno, ya nosotros tenemos este aspecto importante. No solamente es la continuidad del acto, la obligatoriedad del mismo. Las normas, primero, son seguidas por el hombre primitivo, no tenía conciencia sobre la razón que sustentaba. Son normas que se encuentran en los mismos hechos y se materializaban en las costumbres. Luego, por supuesto, desarrollamos razón, interpretamos costumbres, declaramos y escribimos lo que está en ese momento practicándose, lo que está practicándose. Entonces, ese es un aspecto absolutamente importantísimo en todo esto. Así que ahí está el aspecto de cuestión. Entonces, las normas consuetudinarias tienen un origen extraestatal. No nacen precisamente por lo que es un Estado. No, de hecho, al menos en esta parte del mundo, muchas normas consuetudinarias ya eran normas consuetudinarias y no había el Estado boliviano. No había. ¿Surgen dónde? En los grupos sociales, cuando se puede hablar dentro de los mismos de una efectiva acomodación generalizada y prolongación en el tiempo de estas normas, de estas costumbres. Para muchos autores, la opinión juris u opinión jurídica es un requisito ineludible del derecho consuetudinario, costumbre o norma consuetudinaria. ¿Qué quiere decir con ello? Que la regla consuetudinaria se practica en el convencimiento de que es derecho, una opinión jurídica, de que es una norma vinculante, pues existe el deber de cumplirla. Puede ser que esa costumbre, repito una vez más lo que decíamos anteriormente, puede ser que esa costumbre esté como derecho positivo. Puede ser que no, pero además de la obligatoriedad que veíamos anteriormente, 2 diapositivas atrás, hay el convencimiento de la gente, que no todos tienen que ser abogados, por supuesto, de que hay un deber de cumplirla, de que pensamos que esa costumbre es ley y que hay que cumplirla por ende. Aspecto importantísimo dentro de la vida del derecho consuetudinario, lo que llamamos costumbre. Así que ahí está un principal aspecto y un principal detallecito bonito que estamos viendo absolutamente acá. Así que bueno, ahí tenemos ese aspecto. En las sociedades modernas, la costumbre es fuente independiente del derecho.
pero también se la considera fuente subsidiaria que solo regirá en efecto de la ley aplicable. ¿Qué significa esto? ¿La costumbre es fuente del derecho? Sí. Pero para algunas sociedades, primero se aplica la ley y luego, si la ley tiene un vacío, aplicamos costumbre. Ese es un aspecto que estamos absolutamente explicando acá. Así que estamos bien al respecto y esto es algo importantísimo. Así que bueno, ahí nos encontramos con esas situaciones importantes a la hora de hablar de todo esto. Etimología y definición de costumbre. Etimología y definición de costumbre. Primero, etimología. Viene de la locución latina consuetutem, perdón, cosetumen, o por consuetudo, y hace alusión al hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por repetición de los mismos actos y que pueden llegar a adquirir fuerza de precepto. Miren ustedes, modo habitual de obrar o proceder que establece la tradición o la repetición de esos mismos actos. ¿Cuántas costumbres puede tener una sociedad o derecho constitucionario? No hay límite. No lo hay. Y no puede haber. Las costumbres son las reglas de conducta que se forman en el seno de un grupo social por la repetición constante de acciones u omisiones, con la convicción por parte de los coasociados de esa sociedad, a eso se refiere, de la necesidad y obligatoriedad jurídica. Así de simple. El convencimiento por parte de los miembros de esa sociedad de que es necesaria la costumbre, sí. De que hay obligatoriedad de cumplirla, sí, en base a todos los preceptos que anteriormente estábamos hablando y explicando. Así que ahí tenemos dicho principal aspecto también que es parte de la definición de costumbre. Desde un punto de vista jurídico, costumbre, ¿qué es? La norma de conducta nacida de esa práctica social, considerada como obligatoria por la comunidad, que es lo que decía yo anteriormente. Si una comunidad en la que vivimos no considera a esta acción como costumbre, no es costumbre. Tiene que haber el convencimiento pleno y absoluto de que esa acción es absolutamente obligatoria. Caso contrario, pues estamos bastante mal y no sería costumbre. Su núcleo originario es un uso o práctica social, pero se diferencia del uso social que hablábamos en que la comunidad lo estima obligatorio para todas formas, para todos de una forma unilateral. Para todos es obligatorio y pare de contar. Así de sencillo y así de simple. Ese es un detalle. Hablamos del uso social de la vestimenta, sí, correcto. Y de ahí, ¿qué más? Exacto, exacto. Pero doctor, las mujeres no vamos a usar terno. Exacto, exacto. Ahí está. Una pregunta que quizás alguien se planteaba, ahí tiene la respuesta. Las mujeres no vamos a usar terno. Correcto. La costumbre es para todos, sin importar varones o mujeres. No, la costumbre es para todos, sin ningún tipo de excepción. Tomen nota. Elementos de la costumbre. Así es, elementos de la costumbre. Para su mejor comprensión y teniendo en cuenta la variedad de elementos de la costumbre, vamos a hacer una división, como lo venimos haciendo tiempo atrás.
En esta simple división se encierra con inteligencia todos los elementos primarios y secundarios que van a atañer a la costumbre y que estamos preparándolos, porque a lo mejor puede haber preguntas sobre este punto de lo que es la costumbre. ¿Puede haber preguntas? Sí. En la defensa, sí. Correcto. Vamos. Primero, hay un elemento interno. Hay un elemento interno llamado también opinio juris u opinio necessitatis, que significa obligación de cumplir un deber jurídico. Obligación de cumplir un deber jurídico. Eso significa estas palabras en latín. Gira en torno a considerar la convicción del carácter jurídicamente obligatorio de ese uso. Varones y mujeres de esta sociedad, es decir, todos piensan, creen que esa acción, ese acto es obligatorio. Y listo. Sin ninguna distinción, sin ninguna otra objeción. Consideramos que es obligatorio. Eso consideramos. Eso consideramos, señoras y señores. Eso consideramos. Así que ahí tenemos dicho aspecto. Esto es reconocer el consentimiento del pueblo dado por sus representantes legales, porque los representantes del pueblo salen del mismo pueblo. Y si todos están convencidos de que esto es así, bueno, esto es así. Ese convencimiento, de esa obligatoriedad, ese convencimiento de esa obligatoriedad. Así que ahí está el elemento interno del pueblo. ¿El pueblo reconoce que esto es costumbre? Sí, correcto. Otros han dicho que el elemento interno de la costumbre hay que buscar no en el consentimiento tácito del pueblo, sino en la convicción jurídica del pueblo de su obligatoriedad. Es un análisis interesante. Algunos dicen, no hay que buscar en que sí el pueblo la asumió, sino la convicción jurídica. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento jurídico de los grupos sociales, una convicción jurídica de que el deber de obrar o de hacer las cosas de esta manera es un deber jurídico. Y que el convencimiento de que si es jurídico tiene consecuencias jurídicas. Eso es algo importantísimo también. Eso es algo también bastante importantísimo a estas alturas. Hay que decirlo, importantísimo a estas alturas. Así que bueno, ahí tenemos esa respuesta importante. Ahora, ¿hay un elemento externo? Sí, el interno ya lo hemos visto. Por favor, esa opinión jurídica, la propia sociedad, el propio pueblo, indica de que reconoce la costumbre, tácita jurídicamente. Bueno, ahí está. Pero hay un elemento externo, que es la repetición que se hace de ese uso. Se hace repetición de manera general sobre un cierto tiempo, tiene que haber sí o sí un transcurso del tiempo. El uso tiene que ser uniforme, tiene que ser general, tiene que ser constante. Sí, para que esa costumbre el día de mañana pues sea costumbre y tenga esa convicción por parte de la sociedad, por parte de su gente, de que es obligatorio, de que sí, es obligatorio, señoras y señores. Así que ese es un tema bastante importante en todo esto de acá. Así que bueno, ahí tenemos dicho aspecto en cuestión. Ahora. ¿Cuáles son las características de la costumbre entonces? ¿Cuáles son las características de la costumbre entonces? 1, generalidad. El uso tiene que ser general. Solo de esa manera puede convertirse en norma jurídica. Hace rato hablamos de un uso social. El terno en los varones, para ciertos actos. Y yo sé que las mujeres decían, nosotros no usamos terno, no se aplica. Correcto. La costumbre es eso.
No se olviden, hábito, uso, costumbre. Y de costumbre puede ser que sea una ley. Derecho consuetudinario o un derecho positivo, porque la costumbre también puede hacer que exista un derecho positivo. Puede hacer que exista eso, sí, puede hacer que exista eso. Así que bueno, ese es un detalle importantísimo al respecto. Pero la costumbre tiene que tener, repetimos, como primera característica, la generalidad. Solo es norma jurídica o positiva, o para esa sociedad que piense que es una norma, si hay un uso general de toda la colectividad. Esa es la primera característica. La segunda, la antigüedad. La antigüedad. Si pensamos que la costumbre nace de la noche a la mañana, estamos absolutamente equivocados. No hay eso, en serio, es que no hay, no hay, no hay, no hay y no hay, no hay. Eso de que de la noche a la mañana nazca la costumbre, no, no hay eso absolutamente, no hay eso, no hay absolutamente eso, no hay eso. Requiere de larga tradición, es inverterada, es decir, hay adhesión de progenitores, de personas ya desaparecidas, para ser respetada en un precioso legado que uno tiene, por ejemplo, que significa producto de generaciones pasadas. Por si acaso, cuando dice el término inveterada, no es invertebrada, es inveterada. Inveterada es un término que significa antiguo y que está arraigado. Repito una vez más. La costumbre requiere de larga tradición. Es inveterada. Inveterada o inveterado es un término que significa antiguo y arraigado en las personas. Antiguo y está arraigado. Eso significa, por si acaso. Entonces, no es mala equivocación, no es invertebrada, es inveterada, que es antiguo y que está arraigado. Entonces, y ostenta la adhesión de progenitores ya desaparecidos, es decir, lo que nosotros decimos generaciones pasadas, que de generación en generación han ido apareciendo, han desaparecido, pero que esa acción no, que la han estado repitiendo desde generación en generación y que llega a nosotros y que estamos convencidísimos de que eso es ley. Puede que esté como derecho positivo, sí. Puede que sí, pero hay un convencimiento de esa sociedad de que es ley. Hay ese convencimiento de esa sociedad de que eso es ley. Así que ahí está la segunda característica. La primera, generalidad. La segunda es la antigüedad. Luego tenemos 3, uniformidad. La costumbre tiene que tener un mismo significado, porque ese significado intrínseco corrobora la misma idea normativa de antes, durante y después, que no cambie el sentido, no puede cambiar, no debe cambiar, no puede, en serio, no puede, no debe cambiarlo, no puede. El sentido del ayer al sentido de hoy, sentido de hoy al sentido de mañana. Y tenemos que hay otra característica más, que es la notoriedad. La notoriedad.
Los usos colectivos sobre los que se asienta la costumbre jurídica tienen que ser públicos, ostensibles, conocidos por todos, aceptados por todos. Así de sencillo. Aceptados. Tienen que ser notorios. Tienen que ser evidentes. Tienen que ser reales, efectivos. Tienen que ser así. Notorios, reales, efectivos, públicos, ostentados, conocidos por todos, aceptados por todos. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Así tiene que ser y punto. Ahora, clases de costumbre. Ese es un término bastante importante que acá tenemos que definir. Las clases de costumbre. Lo primero es que hay la costumbre según la ley. Hay la costumbre según la ley. Según la ley. Según la ley. Costumbre según la ley. Es aquella que realiza una constante aplicación de la norma legal. Realiza una constante aplicación de la norma legal, sin contradecir sus exposiciones y ajustándose a la letra de esa ley. Por eso se dice que sirven para completar la ley por disposición expresa de la misma ley. Que hay una disposición expresa de la misma ley. Y esa disposición de la ley, ahí está, lo que hablamos también al principio. La ley puede establecer que si no está completa, se aplique la costumbre. Y bueno, y uno tiene esa situación importante al respecto. Entonces hay lo que es la costumbre según la ley. Luego tenemos la segunda clase de costumbre. Costumbre fuera de la ley. Costumbre fuera de la ley. Tiene como norte corregir los horrores o deficiencias que presenta la norma legal. O sea, tiene que tener aquello que la ley no lo prevé. Pequeño ejemplo. Pequeño ejemplo. Todos sabemos, mucho más ustedes que están en examen de grado, que hay, por supuesto, homicidio en accidente de tránsito, lesiones en accidente de tránsito. Perfecto. Sabemos que en las calles de Bolivia hay un límite de velocidad. Ahí está, ¿dónde puedes estar en tu vehículo? Esto. Muchos lugares hay rompemuelles, hay apenas anuncios, etc. Pero en otros hay pasarelas o puentes peatonales. Y en esos lugares el límite de velocidad es un poco más alto. Porque si la gente quiere cruzar de un lugar A un lugar B, está la pasarela. ¿Qué pasa si Juan Pérez está con flojera de caminar, cruzar las graditas, estar por arriba, bajar y listo? Y ve y hace sus cálculos. Y da, no un trote, un pique, no, una caminata. Y alguien lo ve y no da tiempo de frenar. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Se aplicará la costumbre o no? Buen punto. De eso se trata el derecho. De eso se trata el derecho. Y este punto de acá. Que la costumbre tiene que prever lo que no está previsto por la norma. Sencillo. Luego tenemos costumbre contra la ley.
es aquella que puede derogar o abrogar la ley perjudicial. ¿Hay una ley perjudicial? Sí, hay una ley perjudicial. Hay una ley perjudicial. Y aquí es donde nosotros tenemos que saber diferenciar lo siguiente: abrogar y derogar. Derogar es dejar sin efecto de una ley, decreto, resolución, cualquier género de normas no judicial, ojo, resoluciones no judiciales como las sentencias, autos simples, interlocutorios u otros, no. Derogar es dejar sin efecto un artículo, 2 artículos, 5 artículos, un capítulo, un título, jamás la totalidad de la ley. Jamás la totalidad de una ley. Eso se llama derogar, dejar sin efecto. Abrogar es cuando se deja sin efecto la totalidad de una ley, la totalidad, el 100% de los articulados, desde el artículo 1 hasta el último. Eso es abrogar, se deja sin efecto. Se deja sin efecto. Abrogar es todo, dejar sin efecto jurídico todo, ya no está vigente. Y derogar es dejar sin efecto uno, dos, algunos articulados, nunca la totalidad. Y escuchen bien esta parte, señoras y señores, escuchen bien esta partecita, que es importantísima para ustedes. Importantísima para ustedes. Siempre hacen esta pregunta. Si hay una ley que tiene un solo artículo, sí, porque hay leyes en Bolivia de un solo articulado, se dice artículo único y se deja sin efecto, ¿se abroga o se deroga? La respuesta es esta. Si la ley tiene un solo artículo y ese artículo dejó de existir, se abroga la ley. ¿Pero qué acaso derogar no es dejar sin efecto un solo artículo? Sí, pero el resto de la norma está vigente. El resto de la norma está vigente. Pero si la ley tiene un solo artículo y se deja sin efecto, se abrogó la ley. ¿Por qué? Porque la ley era ese artículo. Esa es una situación que hay que aclarar entre abrogar y derogar. Abrogar, dejar sin efecto todo, toda la ley, del primero al último sus artículos, todo un decreto supremo. Derogar, dejar sin efecto un artículo, algunos, pero nunca la totalidad de la ley. Eso es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta acá. Así que también tenemos la costumbre contra la ley. Finalmente, ya en la recta final de este avance previo a las preguntas, hay que saber diferenciar entre costumbre, simple usos o prácticas. Hay mucha confusión. No se olvide, hay un hábito que te puede generar un uso te puede generar costumbre. La costumbre, fuerza de ley para la sociedad, pero la costumbre puede o no estar en la ley también. Puede ser que la costumbre influencie o no en la ley, pero la costumbre tiene que tener esa fuerza para cualquiera de las situaciones. Para la sociedad, que la sociedad piense que es obligatorio, y para fortalecer y tener una ley positiva, gracias a esa costumbre. Hablar de costumbres desde un punto de vista jurídico no basta con el simple uso, por extenso y antiguo que sea. Es necesario distinguir la costumbre de los simples usos o simples prácticas. La costumbre es un proceso gradual y evolutivo de formación de reglas jurídicas. No obstante, un simple uso puede ser germen de una costumbre, pero faltarán requisitos que ya hemos estado hablando aquí al respecto. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta esos aspectos importantísimos de la diferencia, especialmente de lo que es el tema de costumbre. La costumbre que va con el tiempo. La costumbre. Esa repetición constante que para esa sociedad es obligatoria. No todos son abogados, no todos van a ser abogados el día de mañana. Sí es cierto, la gente tiene que tener un conocimiento del derecho, estoy de acuerdo. Pero no todos conocen el derecho, pero sí, esa sociedad puede tener el convencimiento absoluto de que esa costumbre es obligatoria y de hasta que es una ley. Y es importante este punto. Aquí, ¿qué les pueden preguntar? De costumbre, aquí está la grabación. Ahorita las consultas, por favor, denme un segundo.
pero también abrogar, derogar. Lo estamos viendo acá, no me digan que no. Dejar sin efecto toda una ley. Abrogar, derogar, 1, 2, 5 artículos, un título, varios títulos, la mitad de una ley inclusive, pero nunca la totalidad. Y si una ley tiene un solo artículo que se llama artículo único y queda sin efecto, se abroga. ¿Por qué? Porque es esa ley, ese artículo. Esa es una situación que hay que entenderla. Y que se entienda, por favor, y no me malinterpreten nunca. Abrogar toda la ley desaparece, queda sin efecto, ya no es aplicable. Derogar 1, 2, 5 artículos hasta la mitad de la ley, inclusive 2/3, pero nunca la totalidad. Pero si la ley o el decreto supremo tiene un solo artículo y queda sin efecto, se ha abrogado. Porque esa ley o ese decreto era ese artículo. Entonces, a ver. Dejo de compartir pantalla. Por favor, eso les pido. Mientras tanto, quiero habilitar la ronda de preguntas que siempre hay o comentarios. Así que, por favor, adelante. Eso les voy a pedir, la ronda de preguntas. Denme un segundito, por favor. Denme un segundo. Un segundo, en serio.